la charla, mejor dicho, comunicación, ¿no? Porque eso es más de programa de radio. A la primera charla de esta tarde. Como decíamos, este último fin de semana fue las elecciones en el Parlamento, las elecciones para el Parlamento de la Unión Europea, con datos interesantes ahí para analizar y también cómo puede impactar en los parlamentos de los diferentes países que conforman la Unión Europea. Trajimos un especialista en la Unión Europea, estudiante avanzado de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencia Política de Rosario, Octavio Arena. ¿Te presenté bien? Sí, Todo correcto. todo correcto. ¿Cómo andás, Octavio? Bienvenido. Muchas gracias a ustedes por convocarme hoy para charlar de este tema interesante. Para arrancar así como para poner en contexto de qué es la Unión Europea, ¿no? Cómo está conformada, qué es lo que hacen los gordos que están en la Unión Europea, más o menos así para bajarlo. ¿Qué podemos decir? Bien, definir la Unión Europea es difícil. A ellos mismos les cuesta autodefinirse, porque es una entidad política que no es un Estado, pero que tampoco es una organización intergubernamental clásica como la ONU, digamos. Bien. Si vos entras a la página web, ellos se autodefinen como un ente sui generis, una entidad política sui generis, que tiene facultades exclusivas para legislar y actuar en determinadas materias y áreas, y facultades que corresponden más a los Estados miembros, digamos, de la Unión, que están reservadas hacia ellos. Está compuesta por 7 instituciones, el Parlamento Europeo es una de ellas, tal vez es de las más relevantes, aunque todas son importantes, digamos, y se encarga más que nada de la materia legislativa de la Unión Europea, el Parlamento Europeo. Es importante el Parlamento, y una característica fundamental para destacar del mismo es que la elección de los representantes del mismo es directa. Entonces los ciudadanos de la Unión Europea pueden votar por sus legisladores, cuestión que no pasa en otros organismos, que en realidad es mucho más indirecta, son representantes de los gobiernos tal vez. Entonces acá sí tal vez hay ciertas características, tintes que algunos politólogos llevan más a la supranacionalidad, aunque la Unión Europea no es un ente supranacional. ¿Sí? Ahí va. Pero digo, hay, viste que previo a la pandemia y después de la pandemia estaba como esta separación de ir a votar en todo el mundo, no sé, no fue algo solamente común acá en esta parte del mundo. ¿La gente en Europa va a votar para el Parlamento de la Unión Europea o es algo como más del que está en la rosca, digamos? Bien, depende mucho del Estado miembro del que hablemos, porque Bien, cada país tiene un sistema electoral distinto. bien, Entonces, donde el voto es obligatorio, como Bélgica, manejamos números del 89% en esta elección. mucho. Súper alto, más elevado que en Argentina, por ejemplo. Sí, Pero en Croacia tuvimos un descenso, que son países que recién se incorporaron a la Unión Europea, año 2013, lentamente se van integrando al proceso, tenemos el 21%, bajo. claro. Entonces depende bastante. A nivel europeo en general sacaron, la participación fue del 51%. Creció respecto al 2019, que fue del 50,6%. Creció un Claro. poco. Parece poco, pero es la primera vez en 2 elecciones consecutivas, porque los mandatos son cada 5 años, que crece. Claro. En comparativa con el 2014 fue del 42%. O sea, el descenso era constante desde el 79 hasta el 2014. Y del 2014 hasta ahora se está revirtiendo esa tendencia. Lo cual es positivo. No es el gran dato de la elección, pero sí lentamente es una tendencia que se va consolidando, que la gente está yendo a votar. Ahora bien, también las elecciones al Parlamento Europeo son consideradas como unas elecciones a veces de segundo nivel. Claro. Entonces, no son las primordiales en las que la ciudadanía va a votar, y a veces, dependiendo el año, pueden coincidir o no con elecciones autonómicas, regionales, municipales, locales y demás. Otra cosa que sucede es si la elección es europeizada o nacionalizada. Ajá, ¿cómo sería eso? A veces las elecciones se nacionalizan y terminan siendo un referéndum de aprobación o no al gobierno nacional de turno. En vez de... Sería el primer ministro pone un candidato y la gente... No, la ciudadanía decide en el voto si es castigo o aprobación de del gobierno, digamos. Claro, Cuando en realidad tendrían que ver más a un nivel europeo, no a un nivel local. claro. A veces sucede eso. Y algunos gobernantes también quieren a veces nacionalizar las elecciones porque les conviene, dependiendo
la instancia, digamos. Claro. Dependiendo de la situación particular de ellos. Pero aparte, le conviene nacionalizar la elección porque no es algo que afecta directamente a la cuestión política interna, ¿no? Entiendo. Porque no es Sí, que estás cambiando tu parlamento, esto después se va si bien podría ser, como vos decís, un voto positivo, decir, che, vamos Macron, ponele, vamos Macron, venís re bien, o como pasó ahora, que después te voy a preguntar por eso, che, no estamos del todo de acuerdo con vos. Pero en definitiva no termina siendo como algo que impacta directamente. depende. En realidad indirectamente siempre impacta. Impacta Bien. mucho y tal vez a simple vista parece que no, pero por ejemplo, un gran porcentaje, el otro día escuchaba a un especialista que mencionaba que el 90% de la legislación que pasa por el Parlamento español proviene de las instituciones de la Unión Europea. Ajá. Entonces, para refrendar, para aprobar, para rechazar, o viene justamente también de las instituciones en general, por iniciativas o por acciones, Claro. que son potenciadas o tomadas directamente, porque a veces también son mejoradas estas iniciativas que se proponen. Claro, claro. Se cree a veces que por eso son de segundo nivel porque no son tan importantes, pero el impacto es grande porque también el Parlamento Europeo condiciona, la composición del Parlamento Europeo condiciona mucho la elección y la composición de las autoridades de la Comisión Europea. Claro, ahí va. Y a su vez determina la capacidad presupuestaria que tienen de la Unión Europea en general. Entonces, es importante la elección del Parlamento Europeo y yo creo que cada vez está teniendo un poco más de relevancia, por lo menos. Claro. La Unión Europea está haciendo una campaña de las instituciones, una campaña en los medios para reforzar este concepto de ciudadanía europea que es fuertemente debatido desde el principio del siglo XX, digamos. Esto del de, XXI, de perdón. ciudadanía europea sería como pensar a todos esos países miembros como justamente, no vale la redundancia, como una unidad cerrada, más que como países flotando y que tengan cada uno su política y su manejo económico, digamos. Claro, exactamente. Hay un debate en torno a esto de la ciudadanía europea, ¿no? Que fue cuando, o sea, el proceso de integración europeo se consolida en el siglo XXI con el Sí. Tratado de Lisboa en el año 2007, Ajá. que se potencia y se le dan un montón de facultades exclusivas a la Unión Europea que antes no tenía. Antes de ese tratado se planteaba un tratado que se lo llamaba como una constitución para Europa. Ajá. Esa noción de constitución hacía ruido con la noción de ciudadanía europea, porque a los nacionalismos les recelaba desde ese aspecto. Entonces, hay una tensión constante respecto a esto, pero sí se busca sembrar una serie de ideas y características comunes que logren forjar una identidad común en Europa más allá de las diferencias y sin atacar las particularidades propias que nutren o benefician a la Unión, digamos. Claro, claro. Es interesante esto la ciudadanía europea, y me voy un poquito de tema, para pensar una experiencia más sudamericana, podríamos decir, no venimos a decirlo latinoamericana, pero quizás más sudamericana, porque quizás no sé si sería tan, no quiero decir que esto es fácil, no quiero decir que No. lo de Europa es fácil, pero creo que quizás hay como más integridad en la idea hacia dónde ir. No sé si se entiende a lo que quiero llegar. Quizás pienso, ¿no? En algún momento que se planteó tener como una especie de unión sudamericana, Mercosur o lo que sea. No sé si en este caso todos los países estarían de acuerdo en ir en la misma línea. En el caso... Pensar una experiencia tipo Unión Europea, claro. No, claro, ¿Cómo lo ves? Ese es el mayor problema. El proceso de integración europeo surge en la década de los 50, lleva 70 años y también Claro. surge en un contexto y por una necesidad determinada. Y por un proceso de integración que inicia más que nada en materia energética, con el acero y el carbón, y después Claro. se va expandiendo en facultades. Acá siempre queda en la lógica discursiva, y es más que nada si los gobiernos de turno son amigos o no, si hay una afinidad política o no, Claro. y no es pensado como una cuestión de Estado, sino más que nada como una cuestión particular, momentánea, Claro. de la situación. Por ejemplo, comparemos el Parlamento Europeo con el Parlasur. ¿Por qué no hablamos del Parlasur acá? Claro. Votamos a las autoridades de forma directa, pero
¿Cuáles son las facultades que tiene el Parlasur? Casi ninguna, son prácticamente limitadas, no es algo que afecta a nuestro día a día de forma tan directa como así afecta el Parlamento Europeo a los ciudadanos europeos. Claro. Ahí sí, porque tienen facultades, porque los Estados miembros le otorgaron facultades a esa institución en particular. Claro. Y ahí digo, en esta cuestión del el Parlamento Europeo y después la política más nacional de cada uno de los países miembros, puede y existen, mejor dicho, casos en los que el representante del Parlamento Europeo no es del mismo color político que el del país miembro. No sé, Sí. pongamos el ejemplo que vos quieras, si hay algún caso mejor, pero... Sí, en realidad como que las elecciones al Parlamento Europeo serían una miniatura de una representación parlamentaria a nivel A nacional, nivel nacional. pero como suelen ser en momentos distintos y como suelen ser pensadas en doble lógicas nacionales y europeas, cuando en realidad tendrían que ser pensadas solamente en lógica europea, suelen dar resultados que no generalmente coinciden o son Claro. distintos. Sí, por ejemplo, el partido Meloni, Fratelli d'Italia, gana en Italia. Claro. Pero en Francia no sucede eso. O en España, si bien Sánchez no gana, no se impone en la elección, saca 30 puntos, que es más o menos lo que venía cosechando en las últimas elecciones. Y el PP saca 34, no es que arrasa y queda corrido Sánchez del escenario político. Sí, tal vez en su coalición de gobierno con los partidos menores hay una diferencia. Pero bueno, se replican resultados. Claro. A veces sí, a veces no. Las elecciones del Parlamento Europeo en los últimos tiempos tienen una tendencia, no necesariamente profunda, a favorecer no sé si los extremos, pero a veces los cuestionamientos a los Claro. gobiernos. Es más raro que los cuestione a que refrenden el gobierno de turno, digamos. Es más raro que... ¿Cómo era eso? Es más raro que... Es más raro que lo refrenden a que lo cuestionen, ahí va, perdón. ahí va. O sea, es más común que se cuestione a través de la elección parlamentaria del gobierno que decir, che, vamos que está todo bien con vos. Exactamente, Ahí la va. elección pasada fue más considerada como, entre comillas, tanto esta como la pasada, de la ola verde, porque se votó más a los partidos verdes y ecologistas. Claro, ahí va. En un contexto determinado, que veníamos del Acuerdo de París, ya se planteaba el Pacto Verde Europeo, era un momento determinado, se volcó más el voto por una izquierda, centroizquierda ecologista. Claro. Ahora se volcó más el voto a una extrema derecha, pero también quiero ponerlo entre comillas porque no creo que sea una ola total de la extrema derecha que triunfó y copó el Parlamento Europeo. Sí hay un crecimiento que viene siendo progresivo en las últimas décadas, pero que si comparamos las elecciones, sí, hay un crecimiento, pero tampoco es exponencial que se triplica la cantidad de representantes, digamos, Claro. o que quedaron primero necesariamente. Claro. Es más, un detalle de las elecciones es que si bien se proponen a nivel nacional, después forman grandes agrupaciones dentro del Parlamento Europeo. Digamos, Claro. la centroderecha alemana se junta con la centroderecha española, por ejemplo. Claro. Van creando Como grandes frentes. agrupaciones, Claro, claro. casas políticas. Y a partir de eso se eligen también las autoridades de la Comisión Europea. Claro. Entonces también es como un diagnóstico de la Unión en general. El problema de la extrema derecha también es que está fragmentada, porque no es una extrema derecha cohesionada a nivel europeo. Por ejemplo, Le Pen no hace grandes cuestionamientos a el aborto ni al matrimonio igualitario. Mientras que en Hungría sí existen esos cuestionamientos. Entonces hay diferencias al interior de las extremas derechas en general en Europa. Claro. ¿Qué país es el que mayor representación tiene en el Parlamento Europeo? Bien. ¿Hay alguno que sea como el de más peso en el que vos decís, che, mirá, si este país se vuelca mucho hacia la derecha y bueno, puede torcer la mirada o las próximas votaciones que haga el Parlamento Europeo? Desde la salida del Reino Unido tenemos 4 grandes claros en la Unión Europea, que son Alemania, en el Parlamento Europeo 96 representantes, Francia, Italia y España. Francia con 81, Italia con 76 y España con 61. Y después, si quieres, en un segundo escalón tenés a Polonia, que tiene 51, si no me equivoco, 53.
y después Rumania y Países Bajos con 33 y 31, como ya en un tercer escalón más abajo. Pero digamos, esos 4 fundamentalmente son los que definen el rumbo. Por eso la elección de Francia es tan importante, donde la extrema derecha sí logra conseguir, logra quedarse primera, logra conseguir una serie de votos significativa y sí genera ruido al interior de la Unión Europea. Ahora, no necesariamente se va a trasladar a nivel nacional en este llamado a elecciones, porque ya digo, son elecciones distintas, bastante diferentes. Bien, quiero insistir y profundizar con eso. Le pedimos disculpas a algún politólogo si llega a ver esto de que estemos haciendo un análisis político de la cuestión, pero bueno, creo que está bueno y en tu caso estás para hacerlo. Insistir con esto. ¿No ves que el partido de Macron tenga que preocuparse quizás demasiado por el avance de Le Pen en las elecciones parlamentarias? Creo que sí debe ser una preocupación. No, Sí. no creo que debemos exagerar ya que Le Pen va a controlar la Asamblea Nacional Francesa. Ahí va, O sea, perfecto, es bien. una preocupación, es una amenaza, ya no es un desafío. Le Pen se fue consolidando y Marine Le Pen transformó y modernizó fuertemente ese obsoleto Frente Nacional de su padre a esta agrupación nacional moderna que incorpora ciertas ideas que ya están internalizadas por la sociedad francesa, como Sí, te digo, el aborto, por ejemplo. claro. Sí apunta más en materia de inmigración de forma más dura. Ahora bien, la particularidad del sistema político francés con ese semipresidencialismo y la particularidad del sistema electoral francés a nivel legislativo, que es único en el mundo, que incluye un balotaje para la elección de un diputado. Van a votar 2 veces si no consiguen el 50% de los votos. En circunscripciones uninominales, 750 circunscripciones uninominales. Es bastante complejo. Entonces, cuando vos pones un versus, generalmente la extrema derecha pierde. Cualquier candidato frente a la extrema derecha pierde. Esa es la lógica con la cual Macron llegó al poder, básicamente. Claro. Y se consolida en el poder o se mantiene en el poder. Ahora bien, si la agenda de un liberal como Macron se corrió hacia la extrema derecha. Sí. Porque vemos como el año pasado, con los republicanos, que eran la centro derecha tradicional francesa, ya corrida bastante derechizada, llevó a una aprobación de una ley de inmigración por parte del gobierno de Macron, que generó ruido al interior de la coalición del gobierno, que hizo la renuncia, creo que era del ministro de Salud, que era socialista, con una ley anti-inmigración más dura, que en realidad no consigue grandes resultados, porque también las pruebas de los estudios transmiten de que cuando vos endureces tu política migratoria, generás más inmigración ilegal, porque la gente sigue teniendo la necesidad de inmigrar. Entonces, la gente sigue migrando de manera irregular, y eso genera un vacío en el cual el Estado no tenga control sobre esa materia, en términos generales. Perdón, justo me llegó un audio del próximo invitado. Es interesante eso de pensar esto de, bueno, si bien es una preocupación, tampoco es algo que vaya a cambiar el rumbo. ¿Hay otros países que tengan esta misma... este mismo desafío, digo, el oficialismo de esos países tenga este mismo desafío como tiene Francia después de estas elecciones parlamentarias? Bien, sí. Bélgica dimitió el primer ministro en una elección altamente atomizada, en la cual ya tenemos una división natural de Bélgica entre más el sector más francófono y la Valonia en general belga, que genera una atomización ya de por sí del sistema político belga. Ajá. Bélgica viene en una crisis política por lo menos desde el año 2019, en la cual le cuesta constituir gobiernos constantemente. Y la desaprobación en este caso, con una baja tasa de aprobación y un gobierno delicado, genera la dimisión del primer ministro. Ahora, sí se prendieron ciertas sirenas en otros gobiernos, donde se consolida la extrema derecha, y también pasa de que en varios países, comparándolo con las elecciones nacionales, que a veces no está bueno hacer eso, pero ahora estamos midiendo extrema derecha con extrema derecha, no tanto elecciones parlamentarias o no a nivel europeo, vemos que en realidad decae en algunos países. En Portugal cae la extrema derecha, en España se mantiene pero con una atomización, que ahora surgen nuevos partidos de extrema derecha, digamos, que
que rompen un poco con el esquema y que plantean que Vox en realidad ya forma parte hasta de la casta, que toma más tarde el discurso de Javier Milei, que eso, bueno, llama un poco la atención. Es un buen... no tenía eso, porque se lo vio a... Vox salió tercero. Vox salió tercero, con Salió el tercero. 9%, no con el 15 o 14 que estaba más acostumbrado a manejar. ¿Con cuánto? 15-14. ¿Y ahora cuánto? La última, 9, casi 10. 9, casi 10. Sí, pero no significa que el voto dejó de formar parte de la extrema derecha, sino que fue a otras opciones, digamos. El problema es que la extrema derecha es un conjunto sumamente variopinto, no tiene un elemento que lo cohesiona, digamos, en última instancia. Claro, claro. Es interesante eso que decías de Vox, su esbozo de ultraderechización o derechización en un momento. Hoy quizás tirado a una cuestión más liberal, libertaria, ¿no? Con su acercamiento a Milei. Y que así todos le salen más por derecha. Claro. Si no me equivoco, el partido se llama Ahora se viene, y es de un ex miembro de lo que era Ciudadanos en su momento en España, Ajá. que era esa centro derecha más tirando al centro, que se quería mostrar como alternativa del PP, Claro. que termina derrumbándose. Ese momento en el cual hablamos de 4 partidos en España: PP, PSOE, Socialista, Podemos y Ciudadanos, digamos. Claro. Podemos y Ciudadanos, Podemos todavía sobrevive en última instancia. Es más, el partido de izquierda que más votos sacó, cuando ya lo daban por muerto prácticamente. Y bueno, Ciudadanos sí, se licúa completamente en el escenario político español. Claro. Te hago la última, y de última en un par de semanas volvemos a hacer un especial, en este caso de la Unión Europea. La semana que viene vamos a estar hablando de cuestiones económicas de la Unión Europea con el grupo de estudios de finanzas internacionales. Sobre todo el tema Banco Central de la Unión Europea y demás, que está muy bueno pensarlo después de esto. ¿Puede este aire de ultraderechización o derechización en por ahí la parte más occidental que se toma de la Unión Europea o de Europa trasladarse a lo que van a ser las elecciones acá en lo que son las elecciones que van a tener algunos países de América, no solamente pensando en Estados Unidos, pensando también en otros países? ¿Cómo lo ves? Yo no sé si es necesariamente trasladable, sí siento que marcan una tendencia a esta consolidación progresiva de las extremas derechas a nivel global. O sea, me parece que Europa está en un contexto determinado y en un momento particular determinado, sí, con quiebres que también han hecho que muten estas extremas derechas. O sea, pensarla como la extrema derecha, por ejemplo, argentina, más libertaria, es difícil comparar a Le Pen con Milei. claro. ¿No es cierto? O a Meloni también, tiene algunos puntos en común, pero también tienen diferencias fundamentales. Yo creo que influye más el fenómeno argentino en la región que el fenómeno europeo. Así también creo que no es trasladable lo que sucede acá con allá, del punto de que Milei salió a festejar y a decir, bueno, no, agradezcanme a mí que consiguieron estos resultados, cuando es falso. O sea, las bases de la extrema derecha en todo caso las toma Milei desde Europa, porque hace 20 años, 50 años los partidos neonazis existieron siempre en Europa, digamos, ese rezagos. El tema es que antes sacaban el 0% en las elecciones, 0,1, 0,2, quedaban relegados. Y ahora solo en Irlanda en las elecciones nacionales tienen esos números. En el resto de Europa ya están consolidados, forman gobierno, integran coaliciones, o están muy próximos a integrarla. Los cordones sanitarios se fueron rompiendo lentamente. Ahora sí, yo creo que estas extremas derechas se modernizaron y se fueron apaciguando en algún aspecto. O sea, ya no hablamos de... Antes, hace 10 años atrás, era salir de la Unión Europea. Claro. Después del fracaso del Brexit, nadie habla de salir. Hablan de, bueno, reducirla, bajar niveles en el proceso de integración, recuperar facultades para los Estados miembros o potestades, pero ya no hablamos de salir de la Unión Europea, porque el fracaso del Brexit, los británicos se le dieron contra la pared. Claro, claro. Y es más, ahora estamos hablando de que probablemente vuelvan los laboristas al poder en el Reino Unido. Y lo que menos quiere la extrema derecha es la vuelta en este caso, de la centroizquierda. Ahí va. Eso podría también marcar un rumbo distinto. Bueno, igual ahora como no están dentro de
de esa Unión Europea como que no. Pero siguen no chocaría conectados tanto. en última instancia. No, es la primera elección en la cual el Reino Unido no vota. Porque Claro. en el 2019 todavía formaban parte de la Unión, se retiraron, pero formaban parte todavía de la Unión Claro, Europea. claro. Ahora sí ya no en lo que es elecciones no forma No más. forman parte. Claro, ahí va. Che, muy bueno, Octavio, que tu participación. Te vamos a seguir convocando para hablar más de este tema. La semana que viene vamos a hablar de cuestiones económicas de la Unión Europea y bueno, después seguramente volvamos a hacer un especial de tema elecciones y demás que va a estar muy interesante. Así que gracias por haber venido. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Un placer. Hacemos un cortecito rápido, ya está nuestro próximo invitado y nos queda la última hora de este programa.